Bitcoin bajo presión. Bancos, reguladores e IA aceleran el caos cripto. Guerreros satoshimaniacos. Hoy Bitcoin vuelve a estar bajo presión, y no parece una simple vela roja. Mientras el precio se acerca otra vez a zonas clave, los reguladores financieros se mueven desde Estados Unidos, Europa y Reino Unido, la banca internacional abre nuevas puertas hacia el mercado cripto, y la inteligencia artificial aparece como una fuerza capaz de mover dinero digital sin manos humanas. Esto huele a cambio de fase. Ayer el entorno cripto ya venía frágil, no era pánico total, pero tampoco calma. Era ese silencio raro del mercado, como cuando el mar parece plano, pero debajo hay corrientes fuertes. Hoy esas corrientes salen a la superficie. La regla de riesgo es clara. Mientras Bitcoin no recupere con fuerza las zonas clave, el mercado sigue vulnerable. Escenario 1. Bitcoin defiende la zona psicológica, recupera estructura y los grandes capitales vuelven a respirar. Escenario 2. Pierde soporte, aumenta la volatilidad y el mercado digital recibe otra sacudida. Pero aquí viene lo importante, el precio no es la única historia. Bitcoin está bajo presión, sí, pero el sistema monetario tradicional se está acercando al universo blockchain, y ahí empieza la verdadera convergencia silenciosa. Bitcoin cayó hacia la zona de los $62.000 y muchos analistas miran los 65.000 como el nivel que los toros necesitan recuperar. Dicho simple, mientras Bitcoin no vuelva allí con decisión, los vendedores siguen teniendo espacio para apretar, y si los 60.000 vuelven a ser atacados, el entorno cripto podría entrar en una fase incómoda. Ojo, porque esto puede parecer solo análisis técnico, pero no lo es. Cuando Bitcoin se acerca a zonas clave, no se mueve solo el precio. Se mueve la confianza, se mueve el flujo de capital, se mueven los fondos de inversión, se mueven las ballenas, y hasta el pequeño inversor empieza a preguntarse si está viendo una oportunidad o una trampa. El mercado cripto tiene más drama que una telenovela, pero por eso estamos aquí, para mirar detrás del ruido. La primera señal fuerte de hoy es esta: Bitcoin no está cayendo en el vacío. Está cayendo mientras se redibujan las reglas del juego. Si fuera solo precio, hablaríamos de soporte, resistencia y volumen. Pero cuando entran reguladores, bancos, IA y productos financieros, ya no miramos una corrección normal. Miramos una disputa por la arquitectura del dinero. En Estados Unidos, más de 200 empresas y firmas cripto están presionando al Senado para avanzar con la Clarity Act. Busca definir qué papel jugarían la SEC y la CFTC sobre los activos digitales. Y aquí está la clave, no se trata solo de una ley, se trata de decidir quién tendrá el mando sobre el futuro financiero digital. Si el aparato estatal define mal las reglas, muchas empresas podrían huir a otras jurisdicciones. Si las define bien, Estados Unidos intentará convertirse en centro de innovación blockchain regulada. Y si las define con demasiada dureza, DeFi, stablecoins, exchanges y desarrolladores pueden quedar atrapados en cumplimiento imposible. Por eso pesa tanto, no es burocracia aburrida, es poder puro vestido con lenguaje legal. Mientras tanto, Europa también mueve su propio tablero financiero. Un arquitecto de MiCA señaló que Europa debería priorizar la tokenización y los activos del mundo real antes que lanzar un MiCA 2 centrado en DeFi. Traducido: Europa mira menos memecoins y más la infraestructura que podría convertir bonos, fondos, bienes raíces y activos tradicionales en piezas moviéndose sobre cadena de bloques, y esto es enorme, porque si los reguladores miran la tokenización como prioridad, significa que el sistema bursátil no quiere quedarse fuera del universo blockchain. No quieren que Bitcoin y cripto construyan solos una red descentralizada paralela. Quieren entrar, ordenar, custodiar y controlar la nueva infraestructura de pagos. Entonces tenemos a Bitcoin presionado por el precio, a Estados Unidos peleando por las reglas, a Europa mirando tokenización,
y al Reino Unido planteando que ciertos fondos minoristas puedan tener hasta un 10% de exposición cripto regulada. ¿Ves el patrón? No están rechazando cripto, están dibujando las fronteras digitales de entrada al sistema tradicional. Y aquí aparece la parte más interesante de la convergencia silenciosa. En Japón, SBI Shinsei Bank quiere vincular depósitos bancarios con recompensas que puedan canjearse por Bitcoin, Ether o XRP. Parece pequeño, incluso simpático, como una promoción bancaria más, pero no lo es. Es una puerta. Es la banca tradicional diciendo, mantén tu depósito, no entiendas una wallet fría ni una bóveda digital, pero poco a poco te acercamos al mercado cripto. Esto no es adopción salvaje, es adopción domesticada, es infraestructura bancaria conectando con cripto sin que el usuario sienta que cruza una frontera peligrosa. Ahí está la infiltración institucional, ya no necesitan atacar Bitcoin de frente. Ahora pueden rodear el entorno cripto con productos regulados, custodia regulada, recompensas, derivados, fondos y exposiciones permitidas por los guardianes monetarios. Pero fíjate en esto, al mismo tiempo, exchanges como OKX expanden en Europa productos vinculados a acciones tecnológicas, oro, plata, petróleo e índices financieros usando infraestructura cripto. Esto ya no parece solo un exchange de criptomonedas. Parece un supermercado financiero global donde Wall Street, materias primas y activos digitales empiezan a compartir el mismo circuito financiero. Y entonces la pregunta cambia, ya no es solamente, ¿sube o baja Bitcoin? La pregunta real es, ¿quién controla la puerta de entrada al nuevo mercado digital? ¿La red de Bitcoin? ¿Los exchanges? ¿Los bancos? ¿Los estados? ¿Los reguladores? ¿O una mezcla de todos ellos? Satoshi Nakamoto dejó una idea que todavía pesa sobre el sistema, dinero electrónico entre pares, sin depender de una autoridad central. Ese sigue siendo el corazón de Bitcoin, el problema es que ahora el sistema intenta rodear esa idea con capas de regulación, custodia, productos financieros y vigilancia. No necesariamente para destruirla, sino para hacerla compatible con su propio mando monetario. Y aquí entra la tercera fuerza del día, la inteligencia artificial. Expertos advierten que agentes de IA con acceso a wallets, APIs, redes sociales y herramientas externas podrían convertirse en una fuerza difícil de detener si actúan mal o se despliegan sin control. Suena a ciencia ficción, pero cada vez está más cerca de ser infraestructura real. Imagina agentes de IA capaces de mover capital, ejecutar operaciones, interactuar con contratos inteligentes, lanzar órdenes, responder a noticias y cambiar liquidez entre protocolos. Ahora imagina eso conectado a stablecoins, exchanges, DeFi, datos en tiempo real y redes sociales. El mercado cripto ya no sería solo humano. Sería un entorno donde máquinas inteligentes también participan en el flujo de capital. Esto puede ser una revolución de eficiencia, sí, pero también puede convertirse en una fuente brutal de volatilidad. Si una IA mal configurada mueve fondos, si varias IA reaccionan al mismo dato, si un agente autónomo interpreta riesgo y retira liquidez, el mercado puede acelerar movimientos que antes tardaban horas. El caos cripto ya no vendría solo de ballenas, traders o noticias. Podría venir de inteligencia computacional operando dentro de la arquitectura del dinero. Por eso el vídeo de hoy no va solo de Bitcoin cayendo, va de una estructura completa entrando en tensión. Bitcoin intenta defender sus puntos de decisión. Los centros de poder preparan regulación global. La banca internacional conecta depósitos y productos tradicionales con cripto. Los exchanges mezclan acciones, materias primas y derivados. Europa mira la tokenización. Y la IA aparece como una capa nueva capaz de acelerar todo. Esto es la convergencia silenciosa mezclada con la batalla por el control que continúa. No es una guerra explosiva con un solo titular gigante. Es una toma de posiciones. Cada actor ocupa su lugar, los bancos buscan custodia, los reguladores buscan marco legal,
Los exchanges buscan convertirse en mercados financieros globales. Los fondos de inversión buscan exposición controlada, y Bitcoin, en medio de todo, sigue siendo la pieza incómoda que no nació para pedir permiso. La revelación es esta: el mercado cripto no entra en caos por una sola noticia mala. Entra en caos porque demasiadas fuerzas se mueven al mismo tiempo sobre la misma infraestructura. Precio, regulación, bancos, tokenización e IA chocan en el mismo punto: el futuro del dinero digital. Así que, guerreros, cabeza fría, Bitcoin sigue en una zona delicada, y si pierde niveles importantes, puede haber más dolor. Pero lo que XD se construye alrededor del mercado cripto demuestra que esto no está muerto. Si lo estuviera, bancos, reguladores, fondos y autoridades monetarias no estarían compitiendo por entrar. El precio puede temblar, la volatilidad puede golpear y el tablero financiero puede parecer un campo de batalla lleno de humo. Pero nosotros seguimos conectando señales. Si este análisis te ayudó, apóyalo con like, suscríbete a Satoshi Manía Cripto, activa la campana y comparte este vídeo con otro guerrero de la criptoesfera. Porque aquí no venimos solo a mirar el precio. Venimos a entender la batalla por el dinero del futuro. Seguimos juntos, la mente fría y el corazón en medio del caos cripto XD.